¿Qué tal? ¿Tienes un emprendimiento que contarme? Así es, llevamos 6 meses trabajando en esto. Genial. Cuéntame, ¿cuál es tu producto? Bueno, es como Facebook, pero mucho mejor. Ok. ¿Cuál es la necesidad de mercado que estás abordando? Todavía no hemos hecho un estudio de mercado, así que no sabemos cuál es la necesidad. ¿Y cómo llegaron a esa idea? Bueno, se me ocurrió un día porque a Facebook le faltaban muchas cosas, como una mejor interfaz y una forma de poner música. Nadie más en Latinoamérica está haciendo esto. ¿Y has intentado venderle este producto a alguien? No, todavía no hemos terminado el producto, entonces nos pueden copiar la idea. ¿Y por qué estás buscando inversión? Bueno, ya he invertido $100,000 en esto y llevamos un 90% del producto terminado. Necesito el dinero para terminar el producto y hacer publicidad. Has invertido $100,000 en algo que no resuelve nada de mercado y ni siquiera lo has probado para ver si hay alguien que está dispuesto a ocuparlo. Bueno, eso va después. Con el producto terminado, ahí podemos ir a venderlo. Para eso necesitamos $1,000,000 en inversión. ¿Y en cuánto valoran la empresa? Yo estimo que en unos $50 millones. Hola, Stefan acá. Hoy les voy a contar sobre los 8 errores al momento de levantar inversión privada. Hay que considerar, eso sí, que esto aplica al momento de levantar con inversionistas formales. Si tú tienes un emprendimiento y tu familia tiene mucha plata y tienes muchos conocidos, sí, puedes levantar capital de esa vía y ninguna de las cosas que voy a decir puede que se aplique. Así que esto es solamente enfocado a la estructura formal de donde se puede levantar inversión para emprendimientos y específicamente emprendimientos dinámicos como startups. Error número 1, no considerar todas las opciones de financiamiento que existen actualmente. La verdad es que levantar capital de un fondo de inversión, ya sea un venture capital o fondos similares que están enfocados en empresas tecnológicas y emprendimientos dinámicos, es muy difícil. Va a demorar mucho tiempo. Entonces siempre tienes que pensar, ¿qué otras opciones tengo actualmente? ¿Puedo obtener un préstamo de un banco? Sí, puede que sea una tasa más alta de lo que uno espera, pero es un capital mucho más disponible de lo que sería un fondo de inversión. Tengo que pensar, ¿realmente necesitamos financiamiento para emprender? ¿Hay algo que podamos ir avanzando en el camino y con los mismos ingresos de negocio ir creciendo de esa forma? Y una vez que decides que sí, efectivamente hay que levantar inversión de privados, ¿qué tipo de inversionista es el que más nos conviene? Lo primero que nada es entender en qué etapa se encuentra tu emprendimiento. En términos de inversión, hay una serie de etapas en que más o menos son comunes a lo largo de Latinoamérica y Estados Unidos. Difiere en algunas regiones, difiere un poco algunas definiciones, pero todo parte con el que se le dice pre-seed o pre-semilla. De ahí viene seed, semilla, series A, series B y series en adelante. Esos son como los eslabones de inversión básicamente. En pre-semilla usualmente hay pocos fondos que aportan eso, porque esta etapa es básicamente para hacer los primeros pasos del emprendimiento. Es identificar cuál es el producto que se puede desarrollar, es identificar quién puede ser el cliente, y esto tiene que estar enfocado en hacer experimentos que nos permitan entender si es que existe o no existe un negocio. Usualmente hay algunas incubadoras de negocios, hay algunos fondos universitarios, subsidios gubernamentales, que nos pueden ayudar en esta etapa con pequeños montos de financiamiento. Pero una vez que ya pasamos a tener ya un poco más de claridad de cuál es el producto que estamos haciendo, ya empezamos a tener ciertas validaciones con el mercado, es decir, ya hay respuesta de clientes que ya están ocupando, ya están comprando el producto, ahí ya pasamos a lo que se le dice la etapa semilla. Y aquí empieza a haber mucho más fondos disponibles. Hay una gran cantidad de fondos públicos. Si estamos hablando en Chile, Corfo tiene Capital Semilla, tiene Startup Chile, tiene varios incubadoras y aceleradoras que abordan emprendimientos en esta etapa. Entre la primera parte de semilla y antes de pasar a Series A, ya empezamos a ver lo que son los inversionistas ángeles. Estos son usualmente ex empresarios, ex emprendedores que
deciden ayudar a otros emprendedores y ponen inversión en emprendimientos en etapa temprana, es decir, alrededor de esta etapa de semilla. Pero un poco más después de solamente estar iniciando. Usualmente se tiene que tener algún tipo de historial detrás. También entran lo que son las aceleradoras de negocio. Las aceleradoras de negocios lo que hacen es, además de aportar capital para poder crecer el negocio, también dan lo que usualmente es un programa, donde recibes asesorías, talleres, ayudas para conseguir más clientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo lo que pasa alrededor de la etapa de semilla. Los criterios de cómo uno pasa de semilla a Series A no son tan claros, depende de muchos factores. Pero personalmente, pasar a Series A es cuando ya hay Product Market Fit. Que en otros videos ya he hablado de cómo se tiene Product Market Fit, caje de producto y mercado, pero básicamente lo que nos dice, ok, este es un producto que realmente está resonando con los clientes y está creciendo a una velocidad muy, muy interesante. Entonces ahí es el momento en que usualmente empiezan a abordar los fondos de inversión o los Venture Capital. Estos fondos son ya inversionistas más formales, tienen estructuras de inversión, tienen estructuras de cómo se apoya y cómo se mantiene un portafolio de emprendedores para poder apoyarlos en el tiempo. Aquí estamos hablando de que se están vendiendo fichas de inversión mucho mayores, estamos hablando de los millones de dólares, y nos permiten así crecer mucho, mucho más rápido el negocio. Posterior a eso hay otra serie de financiamiento que se le dicen Series B, Series C y en adelante, que en Latinoamérica no se da tan seguido, se da mucho más en Estados Unidos, pero igual nos sirven para entender los eslabones que vienen después a momentos de invertir. ¿Por qué todo esto? Como digo, tienes que tener súper claro en qué etapa estás. Lo más probable es que si estás comenzando, estás en pre-semilla o en semilla, entonces probablemente todavía no estás en buen momento para poder acceder a un fondo de Venture Capital, pero sí puedes acceder a una serie de subsidios y otros fondos o aceleradoras posiblemente que sí pueden ser mucho más enfocados a tu perfil. El segundo error al momento de levantar inversión es ir en frío. Si ya decidiste que tienes que levantar con un inversionista formal privado, entonces, ¿cuáles son los pasos que tienes que tomar? Si es que lo que tú opinas es como, ok, solamente tengo que mandarle un montón de emails a muchos inversionistas que veo en la asociación de inversionistas o no sé, bueno, te vas a encontrar con muchos portazos en la cara. Sin duda hay muchos inversionistas que realmente son muy cercanos con los emprendedores y están siempre disponibles para escuchar a los que les mandan un mail o los contactan de una u otra forma. Pero no es la mejor forma de acceder a ellos. Uno como inversionista siempre quiere que haya un tercero que de cierta forma le dé cierta validez a lo que está haciendo el emprendedor, ya sea por vínculos profesionales, vínculos de confianza, etcétera, que nos sirven para entender, ok, este emprendedor que está llegando no es alguien cualquiera, sino realmente esta persona que yo confío los conoce y cree que pueden estar haciendo algo relevante. Al entrar con esa como carta de presentación, hace una gran diferencia al momento de cómo el inversionista considera tu emprendimiento. Por eso mismo, cuando estés en esta posición, busca en tus redes de contacto. Métete a LinkedIn, métete a tus círculos profesionales. Estos inversionistas, ¿a quién conocen? ¿Dónde se mueven? ¿Quién me puede ayudar a conectar con ellos? Tercer error, no considerar las bases de cómo hacer un emprendimiento dinámico o una startup. Lo que hice en la intro, para algunos puede ser una caricatura, pero esas interacciones que trata de emular entre un emprendedor y un inversionista es algo que se da más frecuente de lo que uno esperaría. Muchas veces llegan emprendedores tratando de obtener algún tipo de inversión y no han hecho nada de lo que usualmente se aconseja al momento de emprender. Yo le he dicho hartas veces, estamos hablando de que hay que enfocarse en el cliente, hay que ver cómo se puede aportar valor a partir de las necesidades del cliente, hay que ir experimentando, hay que ir cubriendo una necesidad de mercado, viendo cuál es la respuesta de los clientes ante el producto que estamos desarrollando, etcétera, etcétera. Y no lo digo solo yo, hay una gran cantidad
de personas que opinan exactamente lo mismo porque ha probado que es la mejor forma para reducir riesgos y tener mejores resultados a largo plazo. Tengo claro quién es mi cliente. ¿Cómo sé quién es mi cliente? Porque hay algún tipo de validación de que es mi cliente. ¿Cómo sé que este es un buen producto para el mercado? Porque está resolviendo una necesidad, está resolviendo un problema que existe. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo no es una pérdida de tiempo? Porque lo pongo en interacción con los clientes, lo pongo a ver qué es lo que opinan, es algo que ocuparían, no lo sé. No perdamos 6, 12 meses desarrollando un producto que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces eso es básico. Si es que tú llegas con un inversionista y no tienes esas preguntas tan básicas, así como ¿qué hace tu negocio y por qué esto puede funcionar? Porque si no, el inversionista, a ver, de una al tiro es como, porque este es un emprendedor que realmente no sabe lo que está haciendo y puede tratar de aconsejarlo, pero realmente no creo que sea algo provechoso para invertir en el corto o mediano plazo. Cuarto error. Esto ya lo hablé en la parte de entender bien la etapa en que estás emprendiendo, pero lo voy a reiterar. Muchas veces creemos que estamos listos, pero todavía nos falta mucho. Y por eso abordar a inversionistas diciendo necesito inversión o estoy buscando inversión porque tal y tal cosa, y de ahí nos damos cuenta que el inversionista nos tira para abajo porque nos faltan muchas cosas. Eso es un error que es difícil de arreglar. ¿Cuál es la opción? No estoy diciendo que tienes que esperar años hasta por fin abordar a algún inversionista cuando crees que ya estás absolutamente listo para eso. No. La mejor forma de que uno puede comenzar relaciones con estos inversionistas es, en vez de decir que estoy levantando inversión, es básicamente estoy buscando consejo. Y algo tan simple como eso. Si tú crees que estás listo para obtener inversión, pide consejo primero. Eso hace que al momento de tener una interacción con estos inversionistas, haya una postura mucho menos defensiva. Probablemente lo que te va a decir, mira, hace estas cosas, consigue esta información, logra estos resultados y hablemos en 3 o en 6 meses. Probablemente te van a responder algo de ese estilo. Así, pedir consejos te permite comenzar a tener una buena relación con inversionistas para ya puedas saber, ok, es un buen momento para levantar inversión. Y ahí ya tienes los contactos ya hechos, las relaciones ya establecidas, ya te conocen, ya saben cómo has estado trabajando los últimos meses y estás mucho mejor posicionado para poder obtener ese capital. Quinto error al levantar inversión es no entender tu audiencia. Entonces, una vez que ya tienes tu primera reunión donde tienes que usualmente presentar tu emprendimiento, tienes que tener claro cuál es el perfil del inversionista. Asumamos que es un inversionista formal. ¿Qué es lo que usualmente va a pedir de esta primera reunión? Que tú le indiques cómo está el mercado, que le indiques cuál es la respuesta de tu producto al mercado y todo enfocado alrededor de eso. Clientes, ventas, modelo de negocio. Todos esos son indicadores que le interesa al inversionista. No te vayas mucho tiempo hablando de la tecnología o temas técnicos que probablemente no es el perfil del inversionista con el que estás hablando. Lo único que vas a hacer es distraer la conversación de la misma forma cuando estás preparando un pitch, que es esta presentación al inversionista. Tienes que entender cuáles son las cosas que usualmente van a pedir en estas presentaciones. Desde explicar bien el problema, la solución, tener claro los indicadores, tener claro el modelo de negocio, cuáles son tus resultados a la fecha, cuánto esperas lograr, cuáles son tus proyecciones a futuro, etc. Sexto error es esconder tus debilidades. Ahora no estoy diciendo que a la primera reunión con un inversionista tienes que decir todo lo malo que hay en tu negocio, con tu equipo, etc. No. Si te lo preguntan, tienes que responder con la mayor honestidad posible. Eso sin duda, siempre así, porque al momento en que empezamos a no ser honestos o mentir a un inversionista, cualquier tipo de relación futura se rompe.
Y el quiebre de confianza, el quiebre de esas relaciones más adelante va a ser mucho, mucho peor, tanto para ti como para tu emprendimiento, como para posibles opciones que puedas tener para levantar inversión. Porque a fin de cuentas, muchas veces estos ciclos de inversión son pequeños, se corre la voz, se sabe quiénes son emprendedores, inversionistas confiables, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y una vez que ya empezamos a tener segundas o terceras reuniones, ahí sí hay que tener mucha transparencia en las cosas que tenemos debilidad. Y eso, aunque no lo creas, es una fortaleza, porque le dice claramente al inversionista que este no es alguien que me va a estar escondiendo cosas, sino puedo confiar en que cuando tengo un problema se va a acercar a mí y podemos resolverlo conjuntamente. Y eso es sin duda algo muy valioso en estos tipos de relaciones. ¿Qué tipo de debilidades puedes tener? No sé, puede ser que el desarrollo de tu producto lo hizo un tercero y tienes un problema de propiedad intelectual. Quizá tienes unas relaciones preexistentes con socios anteriores que se salieron del negocio, pero quizá siguen de cierta forma involucrados en la propiedad. Tienes que ser transparente con eso también. Estos son dos casos que se me ocurren desde la cabeza, porque bueno, son más frecuentes de lo que uno se esperaría, pero aún así hay muchos otros casos en el que son temas delicados, pero al momento de estar teniendo estas relaciones con inversionistas hay que tenerlo transparente. Séptimo error, no hace seguimiento. Esto está muy vinculado con el error de ir muy temprano, es decir, cuando tenemos nuestra primera reunión con un inversionista y nos dice, sigamos en contacto, por favor escríbeme en 3 meses para ver cómo vas, tienes que hacer ese seguimiento, tienes que ir contándole cómo vas. Quizá no lograste lo que se esperaría a esa fecha, está bien, aún así tienes que comentarle, mandarle un mail, mandarle una llamada para contarle cómo vas en el proceso. Y si es que se da la cosa, puedes pedirle una reunión para que te aconseje cómo puedes corregir estas cosas que vas en el camino. Recuerda, esto no es algo de que uno vaya a levantar inversión y en 3 semanas más ya voy a tener plata en mi cuenta. No, levantar inversión son procesos que duran muchos meses. Tienes que tener este seguimiento, tienes que mostrarte a alguien que es capaz de mantener compromisos, alguien que es capaz de cumplir las cosas que dice y los plazos que se van poniendo, porque eso nos da mucho mejor indicación a los inversionistas de un emprendedor que puede cumplir. Y a fin de cuentas, muchas veces más allá del negocio en sí mismo, si hay un buen emprendedor que cumple, que es transparente, que es honesto, mejora mucho más las posibilidades de que se logre. Octavo error, no tener nociones de las condiciones que se tienen al momento de levantar inversión formalmente. Y específicamente cuando estamos hablando de la participación de esta sociedad. Hay veces en que, según el tipo de inversionista en el que nos estamos abordando, especialmente si son inversionistas que no están acostumbrados a invertir en startups o empresas tecnológicas, que tienden a pedir un porcentaje en la sociedad mucho mayor de lo que es recomendable. Que es un porcentaje muy alto si estás teniendo un emprendimiento que busca escalar rápidamente en el tiempo. Y considerando también que tu emprendimiento probablemente necesite varias rondas de financiamiento. 40% hacia arriba es excesivo. Usualmente porque más allá del 50% pierdes el poder sobre tu emprendimiento, ya dejas de tener sentido. 40% también usualmente es muy alto porque no deja espacio para que futuros inversionistas puedan entrar a la sociedad y tú puedas mantener el control. De ahí empezamos a tener porcentajes que ya son más conversales, cuando estamos hablando de 30, 20, un 10%. Esos son usualmente los porcentajes que son más cercanos a lo que uno esperaría en estos tipos de inversión con inversionistas de venture capital formales. Al otro lado de la cancha hay emprendedores que realmente no quieren entregar nada de su porcentaje. Entonces, están diciendo, no, voy a vender un 5% de la sociedad a inversionistas, a capital. Usualmente 5% no es atractivo para un inversionista. Usualmente quieren tener
más tipo de participación para realmente tener un peso en cómo se va desarrollando este negocio y también compartir mucho mejor los éxitos. Así que hay que tener cuidado de no tener en mente un porcentaje muy pequeño, pero también nos va a dificultar a tener estas conversaciones. Usualmente cuando estamos teniendo estos tipos de inversión hay una serie de instrumentos que se ocupan. No voy a ahondar en esos porque son bien complejos, pero lo que históricamente se ocupa son los que se les dice notas convertibles, o otros que son los que se le dicen SAFE, y una serie de otros tipos de instrumentos que básicamente lo que hacen es aplazar la decisión de cuánto porcentaje se va a quedar el inversionista en el emprendimiento a futuro, cuando ya se tenga mucho mejor información de cómo le ha ido en el tiempo al emprendimiento. Y hay una serie de cláusulas que permiten tanto al emprendedor como al inversionista. Eso es básicamente los errores que yo veo más frecuentes al momento de levantar inversión. Obviamente hay muchos más. Obviamente no va a aplicar todos estos tipos de consejos hacia todo tipo de emprendimiento o tipo de inversión, pero ojalá les sirva a un buen número de personas. ¿Qué otros tipos de errores has visto? ¿Has visto otros errores al levantar inversión? Por favor, coméntalo en los comentarios en YouTube. Si no, ponle like, suscríbete y hasta la próxima. Nos vemos, que estés muy bien.